¿Alguna vez has sentido esa sensación visceral de tener un nudo en el estómago cuando alguien te habla con aparente bondad, pero algo en tu interior grita peligro y has terminado haciendo cosas que jamás harías por voluntad propia, preguntándote después, ¿cómo diablos llegaste hasta ahí? No eres el único. Millones de personas caminan por la vida como corderos entre lobos, incapaces de distinguir entre el afecto genuino y la seducción calculada. Pero la diferencia entre ser amado y ser usado es tan sutil como letal. Hoy desvelaremos las 6 frases que todo manipulador emplea, esas armas psicológicas forjadas en las fraguas más oscuras de la mente humana, porque conocer al enemigo es la mitad de la victoria. Pero, ¿y si el verdadero enemigo no fuera quien crees? ¿Y si la puerta a la manipulación estuviera abierta desde tu propio interior? Prepárate, porque la verdad que estás a punto de escuchar te hará cuestionar cada conversación que has tenido. En el episodio anterior, comenzamos a desentrañar los sutiles hilos de la manipulación, esos comportamientos que parecen normales pero que, bajo la lupa de Carl Jung, revelan una sombra proyectada. Pero ¿qué sucede cuando la manipulación se vuelve verbal? Cuando las palabras, esas herramientas de conexión, se transforman en las cadenas invisibles que te atan. La mayor parte de las personas, cuando se enfrentan a la manipulación, cometen el mismo error ancestral. Buscan las causas en el lugar equivocado. Como marineros perdidos en la niebla, apuntan sus brújulas hacia coordenadas falsas. Se dicen a sí mismos: «Es que soy demasiado bueno», o «El problema es que confío demasiado en la gente». Otros, más sofisticados en su autoengaño, proclaman: «Es que vivo en una sociedad tóxica, rodeado de narcisistas y psicópatas». Esta es la primera gran mentira que nos contamos. La creencia de que la manipulación es un fenómeno externo, algo que nos hacen otros, como si fuéramos víctimas pasivas de un mal cósmico. Como decía el refranero popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero nosotros preferimos creer que somos ángeles indefensos ante demonios todopoderosos. Los psicólogos modernos, esos mercaderes del alma contemporáneos, han contribuido a esta confusión con sus etiquetas tranquilizadoras. Nos hablan de personalidades tóxicas, de vampiros energéticos, de red flags que debemos evitar. Estos psicólogos reducen la complejidad infinita del alma humana a listas de verificación, como si el corazón humano fuera un manual de instrucciones. Alejarse de personas tóxicas. Predican desde sus púlpitos académicos, establecer límites sanos, crear muros protectores, y entonces la masa, siempre ávida de soluciones simples para problemas complejos, aplaude y comparte estas píldoras de sabiduría instantánea en sus redes sociales. Pero hay algo profundamente perverso en esta aproximación. Nos convierte en cazadores de brujas de nuestro propio entorno, escaneando constantemente a quienes nos rodean en busca de señales de peligro. Vivimos en estado de alerta perpetua, como centinelas de una fortaleza asediada en la que nunca llega el enemigo. La industria del desarrollo personal, esa máquina voraz de consumir inseguridades y escupir certezas prefabricadas, se ha montado sobre este miedo colectivo. Libros, cursos, seminarios, todos prometiendo la misma quimera: enseñarte a detectar manipuladores a distancia, como si llevaran tatuado en la frente un código de barras invisible. Aprende las señales, nos susurran estos modernos charlatanes. Conoce las técnicas, memoriza los patrones. Y nosotros, pobres almas sedientas de control, compramos sus mapas del tesoro que nos llevan siempre al mismo cofre vacío. Pero, ¿qué hay del sujeto que observa? ¿Qué hay de esa persona que supuestamente está siendo manipulada? En este teatro de víctimas y victimarios, el protagonista real permanece invisible, como un fantasma en su propia obra. La narrativa dominante nos pinta un cuadro reconfortante. Somos seres puros corrompidos por la maldad ajena. Nuestras intenciones son cristalinas, nuestros corazones transparentes como agua de manantial. Pero, si caemos en las redes de la manipulación,
es únicamente porque el otro fue más astuto, más malvado, más experimentado en las artes oscuras del engaño. Esta perspectiva nos otorga una coartada perfecta para nuestra propia responsabilidad. Nos permite dormir por las noches con la conciencia tranquila, convencidos de que somos los héroes de nuestra propia historia, perpetuamente asediados por villanos que buscan nuestra perdición. Los terapeutas modernos, cómplices inconscientes de esta farsa, refuerzan esta visión dándonos palmaditas en la espalda. No es culpa tuya, nos arrullan con voces melosas. Eres una víctima del abuso narcisista. Y nosotros, como niños asustados, nos acurrucamos en esa explicación cálida y reconfortante. Pero la realidad, esa diosa cruel que no acepta sobornos ni adulaciones, nos susurra una verdad diferente al oído, una verdad que preferimos no escuchar, porque desmorona los cimientos de nuestra identidad cuidadosamente construida. La manipulación no es un virus que se contagia por proximidad. No es una enfermedad que algunos portan y otros sufren. Es un baile, una danza compleja donde ambos participantes conocen los pasos, aunque uno de ellos prefiera fingir que no sabe bailar. Como decía Jung en sus cartas más oscuras, todo lo que no queremos saber de nosotros mismos se convierte en nuestro destino. Y nuestro destino, querido espectador, no llega desde fuera. Se fragua en las cavernas más profundas de nuestra propia psique, en esos rincones donde preferimos no encender ninguna antorcha. La verdadera pregunta no es cómo detectar a un manipulador. La verdadera pregunta, la que nos quita el sueño y nos hace sudar frío, es esta: ¿qué hay en mí que hace posible la manipulación? Pero esa pregunta requiere un coraje que pocos poseen. Ahora llegamos al corazón del laberinto, donde la luz de la verdad corta como una navaja de afeitar las ilusiones que nos mantenían cómodos. Carl Jung, Mutimies explorador de las cavernas del alma, Mutimies explorador de las cavernas del alma, no somos manipulados por otros, somos manipulados por nuestras propias sombras no integradas. La sombra no es un concepto etéreo de la psicología, es esa parte de ti que reprimiste, que negaste, que enterraste viva en los sótanos de tu conciencia. Es tu capacidad de mentir, de engañar, de ser cruel, de ser egoísta, todas esas cualidades que desde niño aprendiste a ocultar para ser aceptado en la tribu. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y descubriste el poder de la mentira? Ese momento mágico cuando comprendiste que las palabras podían crear realidades alternativas, que podías escapar del castigo, obtener lo que querías, controlar las emociones de otros. Pero llegaron los adultos, esos jardineros de la moral, y te dijeron: mentir está mal, los niños buenos no mienten. Y tú, criatura adaptable, enterraste esa parte, la sepultaste tan profundo que olvidaste que existía. Pero la sombra no muere, se vuelve más astuta, más sutil, más poderosa en la oscuridad. Y ahora esta revelación te cambiará la vida. Cuando alguien te manipula exitosamente, no es porque sea un maestro de la persuasión, es porque está hablando directamente con tu sombra reprimida, está despertando esa parte de ti que conoce perfectamente el lenguaje de la manipulación, porque una vez lo habló con fluidez. Las 6 frases que vamos a desvelar no son simplemente tácticas verbales. Son llaves maestras que abren las puertas de tu inconsciente, donde habita tu manipulador interno dormido, y, cuando las escuchas, algo profundo en ti reconoce el juego, porque una vez fuiste jugador antes de convertirte en espectador. La primera frase que revela a un manipulador es: tú eres especial, diferente a todos los demás. Esta frase no funciona porque seas vanidoso, funciona porque activa a tu sombra narcisista, esa parte que siempre creyó que merecía más reconocimiento, más amor, más atención. El manipulador no te está mintiendo, te está diciendo una verdad que tu ego siempre quiso escuchar. Te eleva para que te sientas único, para que bajes la guardia y te sientas en deuda con quien te ve tan especial. La segunda frase es: o Mandy te entiende como yo. Esta frase resuena en ti
porque tu sombra lleva años susurrando que eres incomprendido, que el mundo no aprecia tu verdadera esencia. El manipulador simplemente está validando la narrativa secreta que ya vivía en tu interior, te ofrece un refugio de comprensión, un oasis en tu soledad, para que dependas de su visión y te alejes de quienes podrían cuestionar su influencia. La tercera frase es una de las más potentes. Después de todo lo que he hecho por ti, esta es la llave que abre tu culpa no procesada. Tu sombra sabe que has tomado más de lo que has dado, que has sido egoísta más veces de las que admites. El manipulador está tocando esa deuda emocional que nunca saldaste contigo mismo. Te recuerda favores, sacrificios, para que te sientas obligado a ceder a sus deseos, incluso si van en contra de tu propio bienestar. La cuarta frase es un chantaje emocional disfrazado de amor. Si realmente me amaras, harías esto por mí. Aquí habla tu sombra condicional, esa que siempre creyó que el amor debe ganarse, demostrarse, comprarse con sacrificios. El manipulador no está inventando estas reglas, está utilizando el código moral distorsionado que ya existía en tu psique. Te obliga a elegir entre tu amor y tu integridad, sabiendo que tu necesidad de ser amado te hará ceder. La quinta frase es una negación sutil de responsabilidad. Yo nunca te haría esto a ti. Esta frase activa tu sombra de la reciprocidad falsa. Parte de ti siempre creyó que las relaciones son contratos donde cada favor debe ser devuelto. El manipulador está explotando tu propia contabilidad emocional neurótica. Se posiciona como la víctima o el ser intachable para que no puedas cuestionar sus acciones o señalar sus errores. Te desarma con una falsa promesa de lealtad. Y la sexta frase, quizás la más peligrosa. Todo el mundo está en tu contra, pero yo estoy de tu lado. Esta frase despierta a tu sombra paranoica, esa que siempre sospechó que el mundo es un lugar hostil donde solo los más astutos sobreviven, y así es como el manipulador te aísla, te hace dudar de tus seres queridos, para que su voz sea la única que escuches, su presencia la única que confíes, y te convierte en su cómplice en una guerra imaginaria contra el mundo. ¿Ahora ves el patrón? Cada frase no es una invasión externa, es un reconocimiento interno. El manipulador no está plantando semillas en tierra fértil, está regando plantas que ya crecían en la oscuridad de tu jardín secreto. Jung lo expresó con claridad meridiana: todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Y así es como los manipuladores nos irritan tanto, precisamente porque reconocemos en ellos nuestras propias capacidades reprimidas. La manipulación exitosa no es un arte de invasión, es un arte de invitación. El manipulador no fuerza puertas cerradas, encuentra puertas que ya estaban entreabiertas desde adentro, y por eso las técnicas de detección de manipuladores fallan miserablemente. No puedes protegerte de algo que vive dentro de ti. No puedes levantar muros contra tu propio territorio interno. Por eso, para ser inmune a la manipulación, primero debes reconocer al manipulador que llevas dentro. Debes mirar a los ojos a tu propia sombra y decirle: te veo, te conozco, y ahora vamos a integrar tu sabiduría sin tu toxicidad. Ahora que has visto el rostro de tu propia sombra en el espejo de la manipulación, llegamos al momento más peligroso del viaje, el descenso voluntario al inframundo de tu propia psique. Por eso debes armarte de valor para enfrentar al monstruo que lleva tu propio rostro. La cura no consiste en extirpar tu sombra como un tumor maligno. Ese es el error de los débiles, de aquellos que buscan la pureza imposible. Tu sombra no es tu enemiga, es tu hermana gemela, nacida contigo, pero criada en el sótano mientras tú vivías en el ático. Tu sombra ha crecido fuerte en la oscuridad, alimentándose de todo lo que negabas de ti mismo. Jung nos advirtió con palabras que cortan como un cristal: no se alcanza la iluminación fantaseando con la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Por eso la integración de la sombra no es un acto de bondad, sino un acto de poder absoluto. El primer paso es el reconocimiento sin juicio.
Cuando sientas esa familiar punzada de irritación hacia alguien que consideras manipulador, detente, respira y pregúntate, ¿qué parte de mí reconoce este comportamiento? No busques excusas, no te refugies en la indignación moral, simplemente observa con la frialdad y recuerda que cuando señalas con el dedo, 3 dedos apuntan hacia ti. Esta es una verdad tan antigua como brutal. Lo que más despreciamos en otros es precisamente lo que más tememos reconocer en nosotros mismos. El segundo paso es la conversación directa con tu sombra. Sí, vas a dialogar con la parte oscura de ti mismo como si fuera una persona real, porque tu sombra ha estado viviendo su propia vida paralela en los subterráneos de tu conciencia, acumulando resentimientos, perfeccionando estrategias, esperando su momento de gloria. Siéntate en silencio, cierra los ojos y pregúntale directamente, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas que he estado negándote? Escucha sin censura. Puede que te diga que quiere reconocimiento, poder, venganza, placer sin límites. No te asustes. Estas son las voces primordiales de la supervivencia humana. El tercer paso es la negociación consciente. Tu sombra tiene información valiosa sobre el mundo real. Es el lugar donde no todos son buenos, donde la ingenuidad es peligrosa, donde la astucia es necesaria para la supervivencia, y en lugar de reprimirla, aprende de ella. Permítele enseñarte sus secretos, pero bajo tus términos conscientes. Cuando alguien te diga, tú eres especial, tu sombra integrada responderá, interesante táctica, reconozco el juego porque yo también lo he jugado. ¿Qué quieres realmente? Y así ya no serás víctima porque ya no serás inocente. Serás un jugador consciente en el gran teatro de la interacción humana. El cuarto paso es la alquimia de la transformación. Tu capacidad de manipular una vez integrada conscientemente se convierte en carisma auténtico y tu conocimiento de la crueldad se transforma en compasión verdadera. Tu egoísmo se sublima en amor propio sano. Como decían los alquimistas medievales, disuelve y recompón. La práctica diaria es fundamental. Cada vez que interactúes con alguien, pregúntate, ¿qué parte de mi sombra está activa aquí? ¿Estoy siendo completamente honesto o hay una agenda oculta? No para juzgarte, sino para conocerte. El autoconocimiento es el único escudo real contra la manipulación externa. Cuando integres tu propia capacidad de manipulación, algo extraordinario sucede y te vuelves inmune a la manipulación ajena. Es como si hubieras sido vacunado con una versión atenuada del virus. Reconoces inmediatamente las tácticas porque las conoces desde adentro, pero hay un precio que pagar por esta inmunidad y ya no podrás refugiarte en la comodidad de la victimización. No podrás culpar a otros por tus decisiones. Te convertirás completamente responsable de tu vida y esa responsabilidad total puede ser aterradora para quienes prefieren el calor del rebaño. Como decía Nietzsche, ese profeta de la individualidad radical, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de poseerte a ti mismo. Por ese motivo, la integración de la sombra no te convertirá en un santo, te convertirá en algo mucho más poderoso. Un ser humano completo, consciente tanto de su luz como de su oscuridad, capaz de navegar el mundo real con sabiduría genuina en lugar de inocencia fingida. Este es el camino del guerrero psicológico, un camino que pocos tienen el valor de recorrer hasta el final. Cuando hayas completado este descenso heroico a las profundidades de tu propia psique, cuando hayas mirado a los ojos al monstruo que lleva tu rostro y lo hayas integrado conscientemente, emergerás transformado, no como un santo, sino como algo infinitamente más poderoso, un ser humano completo que ya no puede ser engañado porque conoce todos los trucos desde adentro. Ahora imagínate por un momento caminando por el mundo con esta nueva conciencia, cuando alguien se acerque con esa sonrisa calculada y te diga, tú eres especial, diferente a todos los demás, algo extraordinario sucederá. En lugar de sentir esa cálida satisfacción del ego acariciado,
tu mente integrada reconocerá inmediatamente el patrón. Tu sombra consciente susurrará: conozco esta música, yo mismo la he tocado. No sentirás indignación moral, ni te convertirás en un cazador de brujas, simplemente sonreirás con la sabiduría del que conoce el juego y elegirás conscientemente si participar o no. Serás como un maestro de ajedrez que reconoce una apertura a mate desde el primer movimiento. Esta nueva versión de ti poseerá lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de mantener conscientemente las tensiones opuestas sin ser desgarrado por ellas. Podrás ser genuinamente amable sin ser ingenuo, profundamente empático sin ser vulnerable, auténticamente generoso sin ser explotado. Cuando alguien trate de activar tu culpa con el clásico: después de todo lo que he hecho por ti, tu mente integrada procesará la información con la frialdad de un superordenador, y así reconocerás la táctica, evaluarás si existe una deuda real o si es manipulación emocional, y responderás desde la claridad, no desde la reactividad inconsciente. Tu presencia misma cambiará. Las personas manipuladoras, esos predadores emocionales que olfatean la vulnerabilidad como tiburones, detectan sangre en el agua, pero instintivamente se alejarán de ti. Su radar interno les dirá que no eres presa fácil porque has dejado de emanar esa energía de víctima potencial que los atrae como la miel atrae a las moscas. Pero lo más extraordinario será tu nueva relación con el poder personal. Ya no buscarás validación externa, porque habrás integrado conscientemente tu propia capacidad de manipulación. Conocerás tu propio poder de influencia y lo usarás éticamente, no por ingenuidad, sino por elección consciente. Y cuando te encuentres con personas genuinas, tu sombra integrada también lo reconocerá. Podrás distinguir entre la vulnerabilidad auténtica y la vulnerabilidad fingida, entre la necesidad real y el drama manipulativo, entre el amor verdadero y la seducción calculada. Serás como un detector de metales emocional, capaz de distinguir el oro verdadero del falso. Tu comunicación se volverá cristalina. Cuando hables, las personas sentirán una autenticidad que corta como una espada a través de las máscaras sociales. No porque seas cruelmente directo, sino porque habrás integrado tu propia capacidad de falsedad y elegirás conscientemente la verdad. Los conflictos ya no te drenarán emocionalmente. Cuando alguien trate de enredarte en dramas psicológicos, tu mente entrenada reconocerá inmediatamente si es un conflicto genuino o una manipulación para obtener atención, control o energía emocional. Podrás responder apropiadamente sin ser arrastrado al pantano de la reactividad. Tu intuición se volverá quirúrgicamente precisa. Esa sensación visceral que antes ignorabas por educación social, ahora será tu brújula más confiable. Cuando algo te genere incomodidad sin razón aparente, confiarás en esa señal, porque habrás aprendido que tu inconsciente procesa información que tu mente consciente aún no ha decodificado. En las relaciones amorosas experimentarás una libertad sin precedentes. Ya no temerás ser abandonado porque conoces tu propio valor. Ya no tolerarás comportamientos destructivos por miedo a la soledad, porque habrás hecho las paces con tu propia oscuridad, y amarás desde la abundancia, no desde la carencia. Tu carrera profesional, en el mundo laboral, se transformará donde la política y la manipulación son moneda corriente, y navegarás con la destreza de un tiburón experimentado. Reconocerás aliados reales, identificarás amenazas legítimas y construirás redes de poder basadas en respeto mutuo, no en temor o chantaje emocional. Pero quizás el regalo más grande será la paz interior. Esa guerra civil constante entre tu luz y tu sombra habrá terminado. Ya no gastarás energía reprimiendo partes de ti mismo. Toda tu fuerza vital estará disponible para crear, amar, construir y vivir plenamente. Te habrás convertido en lo que los antiguos griegos llamaban un hombre completo, alguien que conoce tanto su capacidad para el bien como para el mal, y elige conscientemente el bien, no por ignorancia de la oscuridad, sino por dominio de ella.
Este es el camino de la verdadera soberanía psicológica. Ya hemos desvelado las frases que revelan al manipulador y hemos comprendido que la verdadera inmunidad nace de la integración de nuestra propia sombra. En nuestro próximo episodio, Método para detectar personas falsas en tu vida, exploraremos el doloroso pero liberador camino de soltar. ¿Y tú, estás listo para cortar los lazos que te impiden ser libre? Ahora déjame en los comentarios una respuesta a esta pregunta con lo primero que te venga a la mente. ¿Cuál de estas frases de manipulación has escuchado o incluso utilizado? Tu honestidad es el primer paso hacia la libertad. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda que no estamos solos en este camino de descubrimiento. Nos vemos en el próximo video.